Recibimos en el estudio a Gonzalo Peluso, ahora ex intendente de Magdalena. Bueno, Gonzalo, gracias por acercarte a nuestro estudio y estar interesado, ¿no?, en que sigamos la conversación. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia, ¿no?, que nos está escuchando. Bien, cuando nos habíamos comunicado, los días en diciembre que son tan agitados que no hemos llegado a tener una última charla antes del 10 de diciembre, ¿no? Vos como intendente sí lo has tenido con el medio, con Carlito Sánchez, y me comentabas después, bueno, no, yo de todas formas en política voy a seguir estando, así que no hay ningún problema, ¿no?, en ir, aunque ya hayas cumplido tu mandato. Sí, en realidad el último mes y medio casi de la gestión fue muy intenso. Claro. Independientemente de que se trabajaba o se trabaja todos los días, creo que hace que después la sumatoria del saldo te dé positivo, ¿no? Calculá que trabajé cumpliendo el rol hasta el sábado 9 de diciembre. Fue la última actividad que hice, que fue acompañar a los chicos de la Escuela Municipal de Deporte, que fueron a la costa a representarnos, la escuela de vóley, tanto la de Babio, sub-16, como sub-18 de acá de la Escuela Municipal. Bueno, y después todo lo que llevaba algunas gestiones que yo tenía en Nación y Provincia, que las quería dejar cerradas, algunas porque yo ya avisoraba lo que se venía, que iban a ser tiempos muy difíciles. Y obviamente quería dejar todas las gestiones y tramitaciones que habíamos ejecutado durante mi gestión, que muchas son con rendición de cuentas, y en algunos casos, cuando uno firma un convenio, en una parte siempre hay alguna cláusula que los funcionarios que firman responden con su patrimonio, ¿no? Entonces, quería dejar cerrado todas esas cuestiones administrativas, porque uno lo entiende también que después del 11 de diciembre no te atienden ni el teléfono, el de la mesa de entrada. Entonces, previendo eso, hablando en serio, uno de una vez que está fuera de la gestión es como que pierde el ritmo y la nueva gestión por ahí tiene otras prioridades, entonces no quería dejar nada suelto, porque la gestión nuestra, que terminó el 10 de diciembre del 23, va a estar en periodo de revisión hasta el 2025. Así funciona el Estado, ¿no? Y muchas veces eso te trae inconveniente, porque después te puede caer una observación o alguna cuestión a resolver, capaz un año y medio después que estás fuera de la gestión. Yo, si bien tengo archivos y tengo todo guardado, por lo menos los temas más importantes y más sensibles, no es lo mismo estar adentro de la administración para responder a estas cuestiones que estar afuera, ¿no? Cuando a veces, a la vez, para responder dependés del funcionario que está ocupando en ese momento el lugar. Bien. Contame cómo han sido estos días, ¿no?, del 10 de diciembre hoy a 19, estos días, como mañana casi 20 días, mañana 20, 10. Casi 10 días. ¿Cómo fueron estos días luego de 8 años de gestión? En algún aspecto más tranquilo, en otros con intensidad, porque yo el domingo 10 entregué el mandato alrededor de las 7:30 de la tarde, y el lunes a las 7 de la mañana me tuve que presentar en las escuelas, ¿no?, que era un mundo que yo había dejado hacía 8 años prácticamente. Así que bueno, me presenté la primera semana en todas las escuelas y obviamente reuniones en todos los colegios para acomodar horarios, para que me pongan al tanto de... Si bien no ha cambiado mucho el sistema educativo, hay algunas cosas que son nuevas, obviamente la aplicación de nuevas tecnologías, justo agarré el periodo, por suerte agarré un periodo casi sin alumnos, porque yo me presento el lunes 11, que se llama periodo de intensificación, es decir, aquellos alumnos que no aprobaron van a ver si pueden aprobar en la instancia de diciembre. ¿Vos ya arrancaste entonces? Yo arranqué a trabajar el lunes 11, sí. Claro. No, estaba obligado, o sea, tenía dos opciones el lunes 11, o renunciaba yo soy titular en todas las cátedras, o me hacía cargo de mis horas, o tenía que renunciar. Claro, se terminó la licencia de exacto, intendente. Porque la licencia con reserva de cargo, que así se llama, era hasta la finalización de mi mandato, que fue el domingo 10. Claro, así que bueno, estuve Atalaya, Escuela Sagrada Familia, Babio, 2 días viajo, en el medio tuve que ir a Buenos Aires por cuestiones de la política partidaria, la política interna y los acuerdos que estábamos cerrando con la provincia de Buenos Aires. Entonces habíamos tenido un pequeño inconveniente en el bloque de diputados de la provincia,
que el radicalismo se había fragmentado en dos bloques, algo inentendible. Pasó lo mismo en diputados nacionales, pero creo que la minoría que se había dividido, no sé si seguir los medios nacionales, pero en un momento se habían constituido dos bloques en la Cámara de Diputados Nacional, uno de 25 diputados, que lo presidía Rodrigo de Loredo, otro de 12, que lo presidía Facundo Manes. Ahí lo que hicimos fue, por lo menos todos los actores políticos que estamos entendiendo que la fragmentación termina perjudicando, y mucho más a los intendentes que están en funciones. Bueno, ahí entendió la minoría que si vos sometés dos posturas y te toca perder, tenés que aceptar las reglas de juego y sumarte. En el Senado de la Nación se pudo lograr, en la Cámara de Diputados de la Nación se logró, Facundo Manes revió su actitud y hoy tenemos un bloque solo de 37 diputados nacionales. Lo mismo en el Senado bonaerense, y en el Senado de la provincia, bueno, quedaron 5 diputados del radicalismo que armaron un bloque nuevo que se llama Acuerdo Cívico, pero sí nosotros pudimos cerrar con la gente del PRO, de la coalición cívica y demás, y dejar un interbloque de 28 diputados en la legislatura que nos garantiza tener un poder de negociación con respecto al gobierno provincial, o sea, contra el oficialismo de Axel Kicillof, que al menos preserve o le dé gobernabilidad a los intendentes el próximo año, ¿no? Teniendo en cuenta el escenario muy duro que se va a venir desde el punto de vista económico, social y creo que también político. Entonces, claro. Mi gestión vino, por eso el jueves concurrí al Senado de la Nación, obviamente representando a la provincia de Buenos Aires, tratando de dialogar y de construir un espacio que todavía es medio de final incierto, porque en un momento no sabíamos el PRO si iba con Milei o no se iba. Bueno, este país cambia minuto a minuto, ¿no? Hoy entendemos por las declaraciones propias de la dirigencia del PRO que en realidad ellos dicen que Bullrich se fue al PRO, se fue al gobierno y no el PRO, por eso Bullrich creo que declara que deja la presidencia del PRO y convoca elecciones. Y bueno, y Petri, si bien lo endosaban como al radicalismo, es un dirigente que no tiene trayectoria interna dentro del partido y no tiene un armado dentro del radicalismo, si bien él se autopercibía radical, si lo querés llamar de alguna manera, y compitió en las últimas primarias en Mendoza como candidato a gobernador. No es un dirigente de peso ni que estructure una fuerza importante dentro del partido, así que no nos preocupaba a nosotros el rol que cumpla Petri en el gobierno de Milei, entendiendo que no representa a la Unión Cívica Radical. Es una decisión personal que él toma y se suma a este nuevo gobierno que por ahora nos deja más incertidumbre que certeza, ¿no? Bien, y hablando de esa fragmentación, ya veníamos, ¿no?, de estar con el oficialismo en la nación, en la provincia, y un gobierno municipal de un color político diferente. De hecho, has hablado, ¿no?, en varias ocasiones de cómo trabajaban junto con la provincia, más que nada también para los recursos que se necesitan, que era un diálogo, y ahora aún queda más fragmentado con una nación, en la presidencia de La Libertad Avanza, tenemos un gobernador de Unión por la Patria, y acá continuamos con el oficialismo, no con Lisandro Urcade ahora como intendente. Si bien ahora vos ya no sos intendente, ¿cómo ves esa fragmentación, ese color político diferente, ¿no?, en nivel nación, en nivel provincia y a nivel local acá en Magdalena? Yo lo venía manifestando, no me acuerdo si lo dije públicamente, sí, obviamente con la gente que formaba parte de mi espacio, que lo que se venía en la Argentina era una etapa de mucha política, ¿no? Fíjate que esto choca hasta con lo que proclamaba Milei, que él, en teoría, una de las características de su discurso era que estaba en contra de la política. Y yo creo que ahora viene una etapa de mucha política, de la única forma de construir consensos, de construir políticas públicas que finalmente beneficien al vecino, se hace a través de la política. Creo que la particularidad de que los tres niveles, tomando Magdalena, sean de distinto color político, obliga a mantener un diálogo y una discusión permanente, a construir consensos, y cuando esas políticas sean perjudiciales para el vecino, oponerse. Ahí va a haber una responsabilidad de los que somos dirigentes políticos sin representación gubernamental, y creo que hay otro rol de aquel que tiene responsabilidad de gobierno. El que tiene responsabilidad de gobierno tiene que mantener permanentemente un canal de diálogo, como lo mantuve
como me tocó a mí mantenerlo en su momento, los 4 años que goberné con Alberto Fernández presidente y con Axel Kicillof gobernador, y que no nos fue tan mal en Magdalena, ¿no? A pesar de que en algún momento, desde que es típico discurso de las elecciones, cuando alguno decía que lo mejor que le podía pasar a un pueblo era que el gobernador y el presidente sean del mismo color político que el intendente. Claro. A mí me tocó gobernar en los 2 escenarios. Un primer escenario donde el presidente, la gobernadora y el intendente eran del mismo espacio, y un segundo mandato donde el gobernador y el presidente no eran de mi espacio político, y creo que no hubo grandes diferencias en cuanto a la calidad de vida que le pudimos ofrecer al vecino de Magdalena. Bueno, eso va en la lucidez que vos tenés para relacionarte, en el buen diálogo que vos mantengas, institucional y respetuoso. Después eso puede llevar a que vos establezcas después una buena relación personal, o no, pero sí, cada vez que yo tenía que ir a hablar a la nación o a la provincia, yo iba en representación de los vecinos del partido de Magdalena, no de los que me habían votado. Creo que si la otra persona, y el gobernador entendía que los magdalenenses también eran bonaerenses, y el gobierno nacional entendía, con el presidente estuve 2 veces, pero con varios ministros estuve en múltiples ocasiones, entendían que los magdalenenses también eran argentinos. Entonces me parece que cuando hay ese entendimiento, cuando hay lo lógico es no castigar a una localidad, una provincia o exacto, que después, sea por un diferente color político. Después, como todo, porque no dejan de ser relaciones humanas, y creo que eso se evidenció en Magdalena. Creo que la buena relación, si querés, o el vínculo afectivo, si lo querés llamar de alguna manera, que construimos con las autoridades del gobierno de Kicillof, hizo que, fíjate que fue uno de los pocos pueblos que Kicillof no vino a hacer campaña a Magdalena. Entonces creo que eso tiene que ver por ahí con eso, ¿no? Que no había un intendente que con esto quiero hacer un paréntesis, que yo ya lo he dicho en varias oportunidades. Yo en la mitad o en el 90% de las cosas que planteaba el gobernador no coincidía. Y en muchas cuestiones que terminaba resolviendo el municipio, que eran responsabilidad de la provincia, nosotros lo hacíamos por el vecino, pero no veníamos a los medios a incendiar todo. A ver, esto que voy a decir es un dato, ¿no? Sí, de hecho en otras ocasiones lo has comentado de, bueno, esto se puede hacer igual por la gestión municipal, más allá de que de arriba no haya una respuesta o un financiamiento. Y obviamente, por eso te digo, y entender la política, a ver, Milei creo que es también en parte producto de eso, ¿no? Cuando vos te encerrás en la discusión política por la política misma y no le terminás de resolver el problema al vecino, el que termina perdiendo es el vecino independientemente de la especulación electoral. Y un ejemplo claro, que lo voy a decir ahora porque ya terminó mi mandato. Unión por la Patria o Frente de Todos, o no sé los nombres, pero creo que ahora último se llamaba Unión por la Patria. Sí. Estuvo 2 años hablando del sistema de salud de Magdalena. Muchas veces desde el desconocimiento. Esto no quiere decir que no tuvimos problemas en el sistema de salud. Pero estuvieron 2 años criticando el sistema de salud hospitalario municipal. Que los entiendo porque son la oposición y algo tienen que decir. Ahora, lo que se olvidaban de decir ellos era, punto 1, que el municipio con recursos propios, recursos de todos nosotros, porque la provincia no aportó un peso, se hacía cargo de atender los 7.000 internos o 6.000 internos que hay en las unidades penitenciarias. Punto 2, en los 4 años del gobierno de Kicillof, la provincia no mandó ni un paquete de gasa. ¿Sabés qué pasa? Es que siempre se ve, por más de que uno tenga, y pasa en cualquier área, en cualquier sitio, uno puede tener 10 cosas buenas, pero si hay algo que está mal, te van a resaltar eso está mal. Por eso entiendo el rol de la oposición. Claro. Ahora, lo que no veía yo en la oposición era, contaban la mitad de las cosas, claro, obviamente que era lo que le convenía a ellos, y creo que está bien, porque para eso están. Se olvidaban de agregar esto que estoy diciendo yo. Pero nosotros no perdíamos tiempo en salir a contestarle y decirles que la provincia no mandaba recursos, que la provincia no nos paga el convenio que tenemos firmado con el Ministerio de Justicia, que de hecho la provincia no lo honra hace 10 años, no es solamente el gobierno de Kicillof, no lo honró el gobierno de Vidal y Scioli lo dejó de cumplir en el 2014. Entonces es un problema de larga data que tiene la provincia con el municipio de Magdalena. Nosotros hicimos hasta lo imposible. Lo habíamos destrabado en el gobierno de Vidal, me acuerdo que quedó un expediente, quedó una orden de pago de 11 millones de pesos, 11 millones de pesos en el 2019, ¿no? Que justo nos agarra el cambio de gestión y después el gobierno de Kicillof no lo pagó. Pero nosotros no veníamos a la radio a echarle las culpas al gobierno provincial porque se nos rompía la ambulancia o no teníamos cómo comprar una nueva, no. Tratábamos de gestionar
Ni quedarse con ese de no hacemos porque quien tiene que responder no responde. Y de hecho el hospital fue uno de los lugares que más se invirtió, tanto en médicos, en especialidades y en tecnología. Nosotros, porque siempre, por eso digo, siempre falta, pero hay que acordarse de dónde se arrancó. Cuando nosotros entramos en la gestión en el 2015, las placas se revelaban con líquido y con acetato, creo que se llama. Bueno, y ahora estamos prontos a poner el tomógrafo, que se compró hace 1 año y medio, y que venimos, es una cuestión de que lleva la obra, como es medicina nuclear, lleva un montón de cuestiones, como emplomarlo, bueno, y no hay mucha mano de obra especializada, eso nos fue retrasando, en el medio el problema económico. Nosotros tuvimos 6 meses para que el vecino dimensione, ¿no? Tuvimos 6 meses para conseguir un gabinete externo que nos exige del AP para bajar la trifásica, que los últimos 4 meses la mayoría de los proveedores no lo tenían, y los que lo tenían no lo querían vender, porque no sabían cuál era el precio, porque especulan, por todo lo que conocemos la situación económica. O sea, y creo que esto también lo he reiterado porque es muy fácil a veces criticar sin ser, porque eso también lo aprendí en la gestión y lo tenía en claro al momento de asumir. Uno siempre tiene que ser parte de la solución, ¿no? Porque comentar de afuera y criticar es lo más fácil. A nosotros también, cuando el presidente se quejaba y el gobernador se quejaba, bueno, por manera también pasó Macri, si querés, también hubo sequía, también hubo pandemia y también hubo guerra en Ucrania, y nosotros no poníamos la excusa permanente para no resolver. Creo que lo que tratamos fue siempre de hacernos cargo del problema y buscarle la mejor solución posible. Sí, el problema está, hay que ver qué hace uno desde Exacto, el lugar en el que hay que ver cómo está. lo afrontaba el problema. Claro. O te pones a buscar un culpable. Creo que el fracaso del gobierno que se fue tiene que ver con eso, que eran especialistas en encontrar un culpable para el problema, pero no en buscar una solución para el problema. O sea, la inflación era culpa de Macri y del acuerdo con el fondo, la crisis económica fue producto de la sequía, que puede ser. A ver, no estoy diciendo que eso no hayan sido causas para que en algunas cosas el gobierno que se fue le haya ido mal. Claro, pero justamente fue votado, ¿no?, por mayoría para encontrar solución y para avanzar, igual que ahora. Es que de eso se trata. Cuando la ciudadanía ha votado. Porque la ciudadanía no te obliga a postularte. Entonces, ¿de qué se trata la política? Cuando vos asumís un rol de responsabilidad de gobierno y los vecinos te dan el voto de confianza y te dan esa responsabilidad, después hay que hacerse cargo. Y aparte porque yo también viví entrar a un gobierno después de 12 años que nuestro espacio ha estado fuera del gobierno, y de eso hay documentos, debe haber filmaciones, ustedes los deben tener en el archivo de este medio. En esa época las sesiones abrían el 1 de abril, después la ley cambió y se abren el 1 de marzo, pero en el 2016 se abrió el 1 de abril. Yo el 1 de abril di un informe de cómo habíamos recibido el municipio, de cómo se gastaban los recursos hasta ese momento, de cuál era la situación económica, financiera, patrimonial, etcétera, etcétera. Y nunca más me dediqué a ver lo que habían hecho mal los que se habían ido, ¿no? Porque también es cierto que uno, cuando hay un cambio de gobierno, en realidad es porque ha fracasado el oficialismo y no por mérito de la oposición. Después sí, cuando vos vas renovando tu mandato, quiere decir que la gente está, al menos la mayoría, están avalando lo que vos venías haciendo. Y creo que por eso en el 2023, si bien cambian las personas, la gente vota el modelo de gestión. O sea, le da continuidad a un espacio político que gobernó los últimos 8 años y que entendemos que al menos la mayoría del vecino está conforme. Sí, que lo que pasó con tu mandato, estuviste 4 años, fuiste elegido nuevamente por el pueblo y ahora, bueno, no te presentaste nuevamente, lo has explicado, ¿no?, que le dejabas el lugar a otra persona, pero que en este caso, bueno, es Lisandro Urcade, ahora el nuevo intendente, pero se sigue eligiendo el oficialismo. Sí, por eso te digo, entiendo que el vecino elige un modelo, ahora las nuevas autoridades tendrán que estar a la altura no es un cheque en blanco, esto también hay que entenderlo, ¿no? Que vos ganes 3 elecciones no significa que ganes 4. Claro. Porque, por eso digo, gracias a la construcción que hemos hecho los argentinos, se vota cada 2 años. Y bueno, y ese es el único día, que también lo he dicho en más de una ocasión, es el único día, creo que es la única satisfacción que tiene el dirigente político que a la vez tiene la responsabilidad de gobierno. Es el domingo después de las 6 de la tarde, cuando se abren las urnas, contás los votos y ves que la mayoría de la gente te avala con el voto. Porque después es obviamente crítica permanente de la oposición o reclamo del vecino que no le puede solucionar el problema. La verdad que yo no sé, en 8 años
no debo tener, no tengo la estadística, pero atendía más, no sé, he tenido más de 5.000 audiencias en estos 8 o 9 años. Y creo que solamente dos porque me acuerdo. Uno en mi primer mandato, otro en mi segundo mandato, sacaron audiencia, mi secretaria les dio audiencia y el día que los atendí iban a felicitarme o agradecerme porque les veíamos, por cómo veníamos haciendo las cosas, para resumirlo, ¿no? Pero bueno, esa es la tarea que uno tiene, claro, como funcionario público, ¿no? Sí, y es lo que uno está comprometido a hacer, como vos decías. Bueno, si vas a asumir un cargo, ya sea en intendencia, en la gobernación, como presidente mismo, ¿no? Para vivir echándole culpa y excusándote de lo que pasó anteriormente, entonces no gobiernes. Es que las razones de los problemas a ver, yo siempre planteaba lo mismo. Lo que pasa es que por ahí uno, como intendente de un pueblo como Amadea, no tiene un alcance mediático como puede tener un dirigente nacional. Pero cuando arranca el gobierno del Frente de Todo en ese momento, que yo observaba que vos tenés, cuando arranca un gobierno tenés 100 días, 120 días de crédito que te da el vecino o de la ciudadanía en general, porque obviamente entiende que es una gestión nueva. Claro. Cuando yo empecé a ver declaraciones del presidente y del gobernador que hablaban de tierra arrasada, de esto, de lo otro, yo hacía un análisis, porque trato también de a la política analizarla desde la ciencia política, ¿no? Si no, no tiene sentido si vamos a estar haciendo lo que nos parece de acuerdo a la situación o por instinto. Por instinto te puede salir bien una o dos cosas y las otras 8 te van a salir mal. Entonces, cuando ellos planteaban todo eso, yo decía, bueno, pero acá hay un problema, digo. Porque si vos ganás las elecciones se entiende que en esos cargos vos tenés que tener una noción de cómo está el país, de cómo está el Estado, de cómo está la economía. Entonces, si la sabías y ahora esa es la excusa para que no te salgan las cosas, ¿para qué te candidateaste? Y si no la sabías, no estabas preparado para el cargo. Claro. Me parece que en esos niveles de representación gubernamental, a mí no se me ocurriría ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y no tener una noción de cómo está mínimamente el AMBA y cómo está el interior de la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, si vos te postulás, ganás, bueno, podés el 11 de diciembre decir, no, lo que pasa es que me encontré con que en el conurbano el 50% de la gente no tiene cloaca. Bueno, entonces no estás preparado, no te preparaste para asumir el cargo. Sí, no estás conociendo al vecino, cuál es la realidad. Bueno, entonces creo que hay toda una confluencia, sumado a armar equipos técnicos y un montón de cuestiones. Pero bueno, volviendo al ámbito local, sí, vos como representante de tu gente tenés que entender que esto es 24/7. Sí, de hecho, permíteme decirlo, ¿no? Pero fuera del aire me comentabas que con la última tormenta del domingo a la madrugada fue el día que estuviste un poquito más tranquilo. Sí, hacía 8 años o 9 que cuando había tormenta, obviamente uno entra en intranquilidad, primero porque por ley el intendente es el director de la Defensa Civil, si bien nosotros la teníamos delegada, la jefatura en los bomberos de Magdalena, sos el máximo responsable y tenés que estar no solamente preservando la integridad física de los vecinos, sino también la cuestión material, no sé. Entonces, obviamente, nosotros encima padecimos, en estos 8 años padecimos lo de Vieite, que fue insólito, no sé si fue tornado, pero fue un viento que destruyó casi medio pueblo. 2016 me acuerdo que tuvimos inundaciones, en Atalaya fundamentalmente, y acá en Magdalena la pasamos bastante aliviado porque en el verano del 2016 habíamos hecho unos trabajos de prevención. Bueno, pero eso nos llevó a terminar después la obra hidráulica de acá del paseo, que eso hizo que las tormentas sucesivas, al menos en Magdalena, la gente no sufriera inundaciones, no tuviera padecimiento. Bueno, la ampliación de los cordones cuneta, que son pluviales, más allá de que organiza un barrio y va urbanizando la ciudad. Sí, más allá de lo estético. Exacto, el cordón cuneta no deja de ser una obra hidráulica de pluviales. Obviamente la limpieza de todos los canales donde desagotan las aguas de Magdalena. Hubo un trabajo de día a día que llevó a que estos fenómenos climáticos hoy los puedas atender más tranquilos. Ahora, después el viento, la caída de cables, la caída de árboles y eso, no, la voladura de techo, eso no lo podés manejar. Y sí, la verdad que este fin de semana, si bien estuve en contacto con algunos exfuncionarios, que ahora son funcionarios, para ver si necesitaban ponerme a disposición, estaba controlada la situación y de todas maneras el temporal acá fue mucho más suave de lo que fue por ahí en la capital federal o de lo que fue en el sur de la provincia o en la región centro. La Barriga, Rauch, la Madrid la pasaron mal, Bahía Blanca sabemos lo que pasó, y capital federal también el viento estuvo bastante, fueron vientos bastante importantes, ¿no? Que uno
Lo que tiene que tener es un sistema de emergencia de respuestas. Vos no podés trabajar por anticipación ante eso, ¿no? Claro. Pero bueno, en definitiva, fueron 8 años muy intensos. Y yo siempre también se lo transmití a mis funcionarios. El día que te molesta que un vecino vaya a tu casa, el día que te molesta que estás en la carnicería comprando y viene un vecino a reclamarte algo, bueno, significa que tu tiempo en la función pública terminó, ¿no? Uh-huh. Si querés un ejemplo más chiquito, si a mí no sé, si yo la pasara mal adentro del aula, bueno, significa que no son mis tiempos para dar clase. Claro. Creo que en todo pasa. Obviamente a veces hay que hacer cosas, pero eso ya es en otro ámbito, que no tiene que ver con el ámbito público. Obviamente que hay gente que tiene un trabajo que no le gusta y la pasa mal. Bueno, pero es su medio de vida y no le queda otra que bancárselo por la familia, porque el sistema o la sociedad en que vivimos es así. Ahora, la función política uno la elige. Postularse a un cargo a nadie lo obligan. Claro. Entonces entiendo que el día que estas cosas te molestan tenés que dedicarte a otra cosa, ¿no? Y darle paso a alguien nuevo, que no significa que sea mejor que vos, pero seguramente arranque con más ganas, con más energía. Bueno, después, como todo, tenés que tener un programa de gobierno y fundamentalmente pensar bien las cosas, ¿no? Cuando vos pensás bien las cosas, bueno, te pueden salir las cosas mal, más o menos, pero seguramente te salgan bien. Ahora, cuando vos pensás mal las cosas, sin lugar a duda te van a salir mal. Uh-huh. Si vos las pensás mal, las cosas te terminan saliendo mal. ¿Cómo sería un ejemplo de pensar mal las cosas gobernando? Por ejemplo, un ejemplo concreto en Magdalena, nosotros no arrancamos, si vos lo querés medir electoralmente, nosotros no arrancamos arreglando las plazas. Fíjate que todo el equipamiento y el embellecimiento de los espacios públicos lo hicimos en el último año de gestión. ¿Por qué no hicimos eso? Porque había un 40% de gente sin cloaca, porque había un 30% de gente sin agua, porque había un montón de gente que se inundaba. Agosto del 2015, pues digo, por suerte existe la televisión y los archivos, si no parece que estamos hablando de hace 100 años atrás. Agosto del 2015 hubo barrios de Magdalena que tuvieron 1 metro de agua dentro de las casas. Hace 8 años, agosto del 2015, porque fue el fin de semana de las PASO, no me olvido más. Sí, me acuerdo también esto que estabas mencionando hace un ratito, ¿no? De, bueno, los avances que se hicieron. Ahí hay un ejemplo, ¿no? De ser parte de la solución cuando estuvo la última inundación, si no me equivoco. Fue hace unos meses atrás, fue agosto, la verdad que no recuerdo bien, que te recibimos acá en el estudio para que nos cuentes cómo estuvo. Exacto. El escenario hubiese sido otro si no se hubiesen hecho las obras que se necesitaban. Me acuerdo ese día porque en un barrio que sí estuvimos complicados, fue en el barrio de La Familia, creo que vos sos vecina de esa zona. Sí. Pero en realidad estuvieron complicados los vecinos por las obras que estaba ejecutando el municipio, que van a ser la solución definitiva. Y me acuerdo que ese día, 7 menos cuarto o 6 de la mañana me despierto, o 5 y media, veía la intensidad que llovía, así que 7 menos cuarto de la mañana, 6 y media, 7 menos cuarto, creo que era porque era de noche todavía, nos encontramos con Andrés Castelli, que en aquel momento era mi director de Obras Públicas, y le empezamos a dar solución. Había una calle que estaba completamente anegada, y ¿qué había pasado? La empresa había hecho la cámara de las cloacas y había obstruido el paso del agua, el cruce sobre la calle Ruiz. Entonces yo vi el problema, pero me acordaba por dónde podía venir la solución, así que me acuerdo que estuvimos con Andrés esa mañana, trabajando intensamente para sacar el agua, que era lo principal, para que no entrara el agua a las casas. Y después durante el día algunos autos que se habían encajado, porque lógicamente cuando uno remueve la tierra que hace las cloacas y después rellena, con mucha agua baja, me acuerdo que quedaron un par de autos colgados, bueno. Pero en definitiva vos lo que tenés que hacer es tener en claro eso, que no te tienen que manejar por ahí los tiempos electorales. Por eso nosotros, no era un eslogan publicitario, el modelo MGD fue lo que tardamos 4 o 5 años en construirlo. El hecho de haber equipado al municipio con herramientas, maquinaria, capacitar al personal, que eso te lleva mucho tiempo, porque vos podés comprar los camiones, las motoniveladoras, las palas, eso lo podés hacer teniendo recursos en 2 meses. El tema después es tener el personal municipal capacitado para que ejecute esa obra. Y a mí la verdad me llena de orgullo que las obras del ecoparque, que todo el mundo la puede ver, esa obra íntegramente se hizo con mano de obra municipal. Una obra que si vos contratás una empresa privada sale 5 veces más. Y me parece que eso, bueno, las últimas plazas que se hicieron, la del barrio 22 de febrero, parte de la plaza del barrio Sargento Cabral, Patolandi y demás, también se hizo toda con mano de obra y recursos municipales. Pero por eso te decía, nosotros le dimos prioridad a lo básico y esencial: la cloaca, el agua y los pluviales, que era cordón cuneta. Y obviamente después vino el pavimento asfáltico. Y te digo que electoralmente la cloaca
a veces te juega en contra, porque es una obra muy invasiva, porque vos al vecino le rompés la vereda, le rompés la calle, le llenas todo de barro, que pone de mal humor a la gente, ¿no? Porque sí, déjame decirte que hace exacto, meses que en esa zona estamos renegando igualmente. Pone de mal humor a la gente, porque vos te pones contenta cuando arranca la obra, pero después cuando ves que va tardando y encima llueve y tenés barro en la puerta de tu casa, te termina poniendo de mal humor. Pero entiendo que después, una vez que la obra está finalizada, los beneficios son de por vida. Y seguramente todos estos meses de inconvenientes que le producís al vecino, después los capitalizás, porque en definitiva llegamos con servicios básicos esenciales a lugares donde ningún vecino creía que algún día iban a llegar. Nosotros hoy, que también lo hicimos antes de que yo terminara, porque era un desafío, llevamos el agua potable y las cloacas al centro complementario, al centro de educación complementaria, que era la última institución educativa que faltaba conectarse a un servicio esencial como es la cloaca y el agua potable. Claro. Y a la escuela agraria, que dejamos el contrato firmado y los recursos obviamente para pagarle. No empezó la obra porque me comuniqué hace poquito con la empresa, en realidad con la cooperativa de Verónica, y el ingeniero me decía que con este tema del dólar no estaban consiguiendo algunos materiales. Pero para marzo la escuela agraria va a arrancar las clases conectado a la red de agua potable. Entonces, y son obras que las demandaron esas instituciones 40 años. El centro complementario de hecho cumplió 40 años. Bueno, obviamente la cloaca no llegaba al centro complementario porque se encontraba a 40, 50 cuadras de distancia. Entonces también era muy costoso hacer una obra de cloaca de 50 cuadras para llegar a una escuela. Claro. O la escuela 3. La escuela 3 tuvo cloaca a partir del año 2018, 2019, que la hicimos también con el gobierno de Vidal. Y un pequeño detalle, en la escuela 3 a veces se suspendían las clases porque los pozos estaban colapsados y el agua servida rebalsaba y inundaba el patio. Entonces, bueno, podías tener los nenes. O sea, no es solamente el servicio de cloaca, sino lo que hace la salud pública. Y de hecho es sacar un inconveniente más para la suspensión de clase, que cuando no hay clase, por cuestiones de edilicia, la verdad que a mí como intendente me molestaba y mucho, porque yo entiendo dónde está el Estado, ¿no? Que en el siglo XXI se sigan suspendiendo las clases por problemas edilicios. Después si se quieren suspender por cuestiones gremiales o por una inclemencia climática, eso ya no lo maneja claro. No lo maneja el gobierno municipal, independientemente de que las escuelas son provinciales. Ahora en el siglo XXI suspender las clases porque tenían un pozo que se rebalsaba, bueno, sí, creo estamos hablando de una institución educativa. Exacto, con todo lo que eso significa y con todos los inconvenientes que le trae al papá y a la mamá que trabajan, porque vos a veces te organizás tu vida teniendo en cuenta que tu nene en cierto horario está en la escuela, ¿no? Y si tenés nenes chiquitos y se quedan en tu casa, también te afecta tu vida laboral, porque por ahí no podés ir a trabajar, porque tenés que hacerte cargo de los nenes. Pero creo que fueron pequeños aportes que hicieron al mejoramiento, o pequeños o grandes, cada uno sabrá cómo evaluarlo, que hicieron al mejoramiento de la calidad de vida. ¿Y dónde se terminan las discusiones? Volviéndolo al inicio de la respuesta, donde yo te planteo que la oposición siempre tiene algo para decir. Bueno, ¿dónde se terminan que creo que lo dije en mi discurso de despedida, cómo evaluás vos tu gestión política? Y hasta ahora la única herramienta que tenemos, y que no es menor, es cuando la gente vota. Si la gente acompañó la gestión todos estos años con el voto, quiere decir que, si bien falta y algunos errores cometimos, hemos estado a la altura de las expectativas de la ciudadanía, ¿no? Y lo más gratificante fue la reelección del 2019, donde casi 7.000 vecinos nos eligieron, ¿no? 6.900 y pico de votos creo que sacamos en esa elección histórica. Bueno, creo que ahí se ve, el vecino termina recompensando el sacrificio que vos hiciste los primeros 4 años. Y obviamente en el 2019 arrancó otro gobierno que también fue recompensado, creo que en la última elección, porque la gente apostó a este modelo de gestión. Bien. Hacemos una breve pausa y en un ratito seguimos.